Dios. Hechos 5:15. ¿Confirman como un amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos lectura honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Hechos 5:15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Diga, todos eran sanados. Padre, gracias, mi Dios. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios Todopoderoso. Padre, en esta noche estoy delante de tu presencia, Señor amado. Como cada día me presento delante de ti como un hombre con falencias y con errores, mi Dios amado. Padre, pero tu presencia nos santifica. La sangre del Cordero nos ha limpiado y nos ha justificado delante del Padre. Señor, que en esta noche no sea el hombre hablando, sino que sea el Espíritu de Dios trayendo una palabra de libertad al alma del hombre, al alma, avivando esa alma, ese espíritu, para que se levante un avivamiento en medio de tu pueblo, para que haya un despertar, haya un crecimiento, haya un desarrollo, haya madurez, haya sabiduría, haya discernimiento, haya entendimiento, haya revelación, ciencia. Padre amado, Señor bendito, Espíritu de Dios, toma dominio y control en esta noche de mi vida, Señor amado. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, habla a nuestra vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, yo le he puesto un título a este mensaje. Y el título es 5 pasos para recibir la unción. Díganle al de lado. 5 pasos para recibir la unción del Espíritu de Dios. Amén. Porque a veces mucha gente dice, yo quiero la unción, quiero echar fuera demonios, quiero hacer milagros, ver señales, ver prodigios. Es bonito, es bueno. Esa es la adopción para los hijos de Dios, para todo aquel que cree, dice la palabra. Pero hay que pagar un precio. Aleluya. Todo tiene un precio. Sí, Señor. Todo tiene un precio. Estar aquí hay un precio. Porque cuesta. Que aunque la carne a veces no quiere estar en el trabajo, quiere estar en la casa, viendo Netflix, YouTube, WhatsApp, Facebook. Carne, vamos a alabar a tu Creador. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces yo le he colocado, porque tenía otro título, pero le cambié de título. El otro título que tenía era la unción en mí echa fuera los demonios. Pero le coloqué 5 pasos para recibir la unción. Aleluya. Y voy a entrar indagando aquí con la historia de Jesús. ¿Amén? Primero, vino por obediencia a la tierra. Jesús dijo que vino por obediencia y por amor a este mundo. Usted y yo estamos aquí por obediencia, porque hemos creído al Dios de los cielos. Y es uno de los puntos principales para que usted y yo recibamos esa unción, o seamos revestidos de la unción. Jesús dijo en cierto momento, si alguno quiere el Espíritu, pídale a mi Padre. Ahora, pedir cuesta. Pedir requiere de sacrificio, requiere de muchas horas de oración, de tiempo de ayuno, de tiempo de lectura. Sacrificar esta carne a que muera, o sea, cuesta. Primer punto, vino por obediencia, y esa es la obediencia que usted y yo estamos aquí en esta noche, primeramente ante Dios y ante el hombre que Dios ha puesto a cargo de este lugar, nuestro pastor, amén, y su amada esposa. Entonces todo es un orden, un equilibrio. Un presidente no es presidente si no tiene un gabinete. Amén, Señor. No sirve de nada. Amén. El 2, guardó la ley y se bautizó. Cuando Jesús fue a bautizarse, primero Jesús guardó la ley. Y con la misma ley confrontó a los escribas y a los fariseos. Y luego fue al agua a bautizarse. El apóstol Juan, el profeta Juan, quiso detener eso, quiso impedir, porque él sabía quién estaba delante de él, pero él dijo, Juan,
es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Si Jesús fuera hecho caso a lo que Juan estaba diciendo, no fuera cumplido toda la justicia. Amén. Entonces, usted y yo estamos llamados a cumplir la justicia, a guardar la ley de Dios, esta palabra, a guardar los mandamientos. Con esto batallamos cada día porque la palabra nos confronta y la carne quiere hacer otra cosa. Amén. Entonces hay una lucha. Amén. La palabra es el Espíritu de Dios. Y siempre esta carne va a oponerse a la palabra, al Espíritu de Dios. Santo. El 3. Fue guiado por el Espíritu. Jesús dijo, y el Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. Tercer punto. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. Dígale al de lado. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si dejamos al Espíritu a un lado, no estamos cumpliendo con la palabra. Amén. La esencia de esto es el Espíritu de Dios. Amén. La comunidad de todo esto es el centro, es el Espíritu de Dios. Si no está en el centro de nosotros, de este lugar, y aquí adentro, Sí, Señor. somos como metal. Amén. Señor. Fue guiado. Y el Espíritu vino sobre él y lo guió al desierto. Allí fue una etapa donde él tuvo que morir a su naturaleza humana. Él fue una etapa donde él tuvo que ir a un desierto donde hay frío, hay calor, hay soledad, donde es un momento de asolación, de tristeza, de dolor, de quebrantamiento, de padecimiento, de morir a la humanidad, a la poca humanidad que quedaba en él. Allí él tuvo 40 días y 40 noches padeciendo, quebrantó la carne tuvo que morir. Aleluya. El Espíritu de Dios no puede venir a una persona sin antes esa persona no haber morido. Aleluya. El Espíritu de Dios no puede venir a usted y a mí sin antes morir al viejo hombre o a la vieja mujer. Si el viejo hombre y la vieja mujer está vigente, está vivo en usted y en mí, él no puede entrar porque somos inmundos. Estamos en pecado y él es santo. Entonces cuando alguien muere humanamente, entonces ha abierto la puerta y él entra y se enseñorea, se sienta en su trono como el Dios de los cielos y empezamos a alabar y a exaltar el poder de Dios. Aleluya. 4. Tuvo intimidad con el Padre. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es el momento de que hay que entrar al aposento y cerrar vuestra puerta en su aposento. No sé cuándo tenemos altar en nuestro hogar, cuándo tenemos un aposento, un altar levantado, donde usted se levanta en la mañana, madrugada, en la noche, en la tarde, qué sé yo. Usted tiene un horario de una intimidad, de entrar a ese aposento, de orar, de conocer al Padre, de conocer al Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Sin la oración, la carne no puede morir. Sin la oración, las visiones se detienen y no son frecuentes en la vida de un cristiano. El 5 dice, descendió sobre la unción. Cuando él descendió del desierto, la Biblia dice que él ya descendió en el poder del Espíritu de Dios. Sin antes de que él fuese guiado al desierto, él llevaba una vida cumpliendo la justicia y cumpliendo la palabra. Pero cuando fue por el Espíritu guiado al desierto, allá murió toda su humanidad y allá la carne se murió y se debilitó. Al debilitarse y al morir el hombre natural, entonces dio lugar a que el Dios de los cielos, por medio de su Espíritu, entrara y tuviese una llenura completa. Aleluya. Aleluya. Otros puntos. Ungir significa frotar, cubrir con la presencia del Espíritu Santo, con su llenura. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre y una mujer, no llena a un cuarto ni a la mitad, sino rebosa el vaso, rebosa una vasija, rebosa una copa. Amén. Amén. 2. La unción es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. Entonces quiere decir que la unción
viene de parte de Dios. Dios viene por medio de la unción, pero a través del Espíritu de Dios. Porque donde el Espíritu de Dios llega a la vida de un hombre y una mujer, cambia para siempre. Desde el momento que Dios lo llamó a usted y a mí, hubo un cambio 360. Amén. Tenemos que dejar y abandonar la vieja vida. Cuando Dios me llamó a mí, tuve que soltar todo: el alcohol, mujeres, drogas, cigarrillos, todo. No fue a media, fue un cambio instantáneo, drástico. Fue al instante, dejé todo, abandoné todo, porque entendí quién era el que me había llamado. Pero a veces no entendemos, a veces estamos dentro de la casa de Dios, pero aún los hábitos nos tienen atrapados, nos tienen encadenados. ¿Sabe por qué? El día de ayer estaba orando, pidiéndole a Dios, como siempre. Cada vez que me toca llevar un mensaje, le pido a Dios el mensaje. Tengo muchos mensajes, pero no me gusta dar calentado. Si alguien va a mi casa, yo le invito de comer, pero no le doy nada calentado. Le doy algo fresco, algo cocinado, algo que venga saliendo del horno. Entonces, mi esposa anoche me decía, ¿ya tiene el mensaje? Le digo, no, estoy orando. Y oré, me acosté. Y ya me levanto en la mañana y me levanto a orar. Pero yo tuve una visión. En esa visión yo me estaba a frente de un hombre. Y ese hombre andaba haciendo cosas malas. Ese hombre andaba haciendo cosas malas y andaba matando personas. Y yo vengo y me pongo frente de él. Y en el instante, creo que él tenía un machete, creo. Yo le ordenaba en el nombre de Jesús que soltara. Y yo empezaba a reprender, el Espíritu de Dios me decía, reprende ese espíritu. Yo empezaba a reprender sobre la vida de ese hombre y llamaba a ese espíritu por su nombre: espíritu de muerte, sal de él. Porque él andaba matando. Y de repente, cuando ese hombre caía, yo le decía, haga la oración. Y ese hombre hacía la oración y recibía a Jesús. Y de repente, a lo que yo me volteo, le doy la espalda, de repente sale el enemigo. A lo que él recibe a Cristo, salió el que lo tenía poseído a él. Aleluya. Salió ese principado. Aleluya. Y toma la figura de Satanás y me queda mirando, y yo me volteo y lo miro. Y me dice así: te odio, te odio. Y me decía, por tu culpa estoy aquí. Por tu culpa no puedo estar en las barras, en las discotecas. Por tu culpa no puedo estar haciendo negocios. Porque yo lo reprendí en el nombre de Jesús y lo eché a las tinieblas. Y él estaba en medio de las tinieblas y me decía, por tu culpa te odio, maldito, te odio. Y ese hombre recibía a Jesús. Por eso le estaba poniendo el primer título: la unción en mí echa fuera los demonios. Bendito Dios. Y voy a la historia del libro primera de Samuel 10:2. Cuando a Saúl se le pierden las asnas, él llega a cierto lugar, pide dirección, pregunta a la gente de ahí nativa del sector, de aquella aldea, y le dicen: ve allá, hay un vidente, y él te declarará todo lo que tú quieras saber. Aleluya. Y fue hacia allá. Y luego que llegan de Samuel le revela todo, pero le dice, ahí vino y lo ungió con aceite. Y le dijo, cuando llegué por la tumba donde está Raquel, allá hay 2 hombres. Y luego que pase la tumba de Raquel, o sea, ese cementerio, ese sepulcro, y te vas a encontrar con la compañía de los profetas. Y el Espíritu del Dios viviente vendrá sobre ti y profetizarás junto con los profetas. ¿Qué quiere decir? Que antes de que este hombre viniese se encontrara con los profetas, que antes de que este hombre Saúl, el que ya había sido ungido para rey, antes de que él se encontrara con los profetas y el Espíritu de Dios viniera sobre él, primeramente él tenía que pasar por el sepulcro. Primera señal: sepulcro significa muerte, tendría que morir el hombre natural. Cuando él salió del sepulcro y fue al frente de los profetas, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y dice la gente, Saúl ante los profetas y profetizando. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios no va a venir sobre usted y sobre mí sin antes haber morido a la humanidad. ¿De qué manera podemos atraer la unción? ¿De qué manera más? Dice,
dice, amén. La oración no solo nos permite acercarnos a Dios, sino también recibir. La oración no solo nos permite acercarnos a Dios, sino también recibir. Cuando usted y yo vamos a orar, cuando usted y yo entramos a un periodo de oración, usted está provocando a que la unción de Dios descienda sobre su vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La unción no solo nos permite acercarnos a Dios, sino también recibir las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos a través de la oración. Aleluya. ¿De qué manera más se conoce? La unción se da en la intimidad. La unción viene con la intimidad. Y con la intimidad usted empieza a conocer a la otra persona. Aleluya. Porque como hombre conocemos a nuestras esposas, no al 100%, pero por lo menos un 50%. La esposa conoce a su esposo quizá un 50%, porque a veces el único que conoce a la persona al 100% es Dios. Amén. Porque podemos aparentar una cara, pero lo interno dice otra cosa. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La unción se da en la intimidad, en la adoración íntima con el Padre, cuando estoy a sola con el Espíritu Santo. En medio de una adoración, usted está abriendo las puertas de los cielos, y eso hace que Dios incline su oído y Dios, la presencia de Él, descienda y lo visite. Amén. Si hablamos de la unción, ¿por qué hay que hablar de la unción? Porque un hombre sin la unción no está preparado para nada. Un hombre que tenga letra no espanta, pero ni un mosco. Amén. Una persona que tenga mucha letra y mucha bulla y mucho ruido, no pasa nada. Poca espuma. Aleluya. ¿Cómo es? Se dice, hay una frase. Mucha espuma y poco chocolate. Aleluya. Amén. La unción en mí y en usted hace que los demonios se manifiesten. Aleluya. La Biblia habla acerca de este hombre Cornelio. Este hombre acostumbraba a orar sin parar a la misma hora, a la hora novena. Estamos hablando 3 de la tarde. La hora del sacrificio, mire, es una hora muy importante donde los cielos están abiertos, donde hay visitaciones de ángeles. Y ese hombre estaba orando porque era un hombre justo y piadoso, aunque era romano y era un centurión. Pero Dios vio la ofrenda de ese hombre y descendió el ángel de Jehová. Le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Aleluya. Cornelio Santo. abrió una puerta en los cielos hacia su casa. Y no solamente él, toda su familia, Amén. todos sus allegados recibieron la visitación cuando vino Pedro a la casa de Cornelio. Aleluya. Y Pedro no tuvo que hablar tanto. La unción se manifestó, la unción cayó, la unción cubrió toda esa casa. Aleluya. De la unción, si hablamos de la unción, la palabra dice que los apóstoles o aquellos discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, en el pórtico de Salomón, estaban reunidos. ¿Y qué hacían? Orando. Estaban en una sola comunión, un solo sentir, o sea, un solo sentir lo que a Dios le agrada. Y de repente cayó la unción, cayó el Espíritu de Dios y la presencia fue notoria. Aleluya. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria. Y vemos que es importante la oración. ¿Por qué? La Biblia habla acerca de la historia de Elías, un hombre que portaba la unción de Dios. Dice la historia y cuenta que cuando este hombre oraba, cerró los cielos por 3 años y medio. No hubo lluvia, hubo sequedad, no hubo lluvia, no hubo nada. La gente se lamentaba. Pero este hombre volvió a orar a los 3 años y medio. Y la unción que estaba en este hombre hacía abrir las puertas de los cielos y descendía la lluvia. Este hombre confrontó, la unción de Dios
Aleluya. Los falsos salen en evidencia. Amén. Del original a los falsos. Estaba un pueblo perturbado, confundido. No había liderazgo porque los líderes habían carecido de unción y estaban ciegos espiritual y no guiaban ni tampoco eran guiados. Y así estaba el pueblo de Israel hasta que Dios tuvo que levantar al profeta y le dijo: ve a arreglar mi altar porque esos líderes han arruinado el altar de Dios. Y el pueblo lo estaba conduciendo a los ídolos. Aleluya. Y vino el profeta y reunió en cierto lugar al pueblo de Israel y reunió todos los falsos, a los 450 profetas falsos de Baal. Y Elías levantó el altar, 12 piedras representando cada tribu. Y le dio primero la oportunidad a aquellos profetas falsos que habían sido instruidos por Jezabel, la que había tomado el dominio y la autoridad de acá, el rey. Y esta mujer descarrió tanto a los ancianos, tanto a los profetas. Aleluya. Los incitó, les enseñó a perder la unción y la comunión, la adoración al Eterno. Santos. Y cuenta la historia que estos hombres empezaron a hacer su sacrificio y tantas horas y no pasaba nada. Elías se les burlaba, pero era un hombre que portaba unción, era un hombre de una unción muy rara, era un hombre con un carácter muy fuerte, muy tosco para la sociedad, pero delante de Dios era un hombre que había salido del corazón de Dios. Aleluya. Y cuenta la historia que estos hombres se sajaban, se cortaban, botaban sangre, haciendo pactos, sacrificios, y el Dios de ellos estaba durmiendo, o estaba de paseo, o estaba hablando por teléfono. Aleluya. Y de repente se acercaba la hora sexta, diga, la hora del sacrificio, casi 3 de la tarde, cuando Jesús partió, fue a casa a las 3 de la tarde, a la hora novena, expiró, consumado él, y durmió. Y ya llegaba la hora del sacrificio, y Elías le dijo: hey, deténganse, dejen sus shows. Esta es la unción de Dios en mi vida. Y hizo llenar agua, llenó eso de agua, hizo una zanja y todo. Y él dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, muestra ahora tu poder. Si yo soy profeta tuyo, que descienda fuego en vista de este pueblo y de estos hombres falsos. Y el fuego descendió, consumió el sacrificio, consumió el agua, consumió aún hasta las piedras, la envió todo. La presencia de Dios cuando llega a la vida de un hombre y una mujer es notorio. Por eso digo, todos los falsos son expuestos ante la verdad, ante el poder, ante la manifestación del poder de Dios. ¿Y qué pasó? Los llevó a un río, a un arroyo, y allá les cortó la cabeza. Los falsos se corta se lo corta desde abajo, desde raíz, para que no vuelva a hacer daño. Todos los falsos es opuesto. Y cuenta también la historia acerca de Moisés. Porque con Moisés estaba un hombre llamado Coré. Este hombre no se sujetaba al líder, al hombre que había salido del corazón de Dios, porque Dios lo santificó cuando lo llamó desde la zarza. Allí lo purificó, le limpió el corazón, le hizo ver la lepra, dijo: ahora yo te limpio y te envío como mi líder, y tú vas a hacer el papel de Dios adelante de esos pueblos, de ese pueblo. Señor. Pero este hombre, Coré, dijo: bueno, solo Dios habla por ti, ¿y quién lo ha visto? ¿Por qué tú quieres mandar sobre nosotros? Muy altivo. Y cuenta la historia de que este hombre eran casi como el grupo de Coré, como 250 o 300 personas que estaban con él, haciéndole la guerra al hombre de Dios. Pero hubo una señal, digo una señal. Una señal. Todo hombre de Dios tiene una señal. Todo hombre y mujer de Dios tiene una señal. La dirección del Espíritu de Dios. Y él dijo: bueno, los que están conmigo a este lado. Ahora pues, si yo no soy el hombre de Dios y Dios no me ha puesto en este lugar y yo soy un falso, pues entonces si la tierra no se abre, no soy de Dios. Y de repente dice la palabra que la tierra se abrió y todos fueron descendieron vivos. La unción en Moisés hizo que la tierra se abriera y toda esa gente fueran vivos al sol. La unción en Moisés era tan fuerte que el mismo pueblo no podía ver el rostro porque brillaba como el rostro de un ángel. Aleluya. ¿Qué hace la unción de Dios en nuestra vida? Me acuerdo una experiencia y hace tiempo yo iba por la calle
calle. Y de repente, a la distancia venía un hombre de la calle, indigente, un hombre loco y atado por los demonios. Y de repente estamos frente a frente y yo le digo, Cristo te ama. Y él me hablaba cosas incoherentes y me hablaba cosas incoherentes. Y yo le decía, Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Y él me seguía hablando cosas incoherentes que no venían al asunto. Y de repente el Espíritu de Dios, lo miro fijamente y el Espíritu de Dios me dice, reprende al espíritu de locura que lo tiene atado. Y por lo tanto yo le dije, espíritu de locura, abandona a ese hombre. Y al instante ese hombre reaccionó y quedó sobrio. Y me dijo, ¿en qué iglesia tú te congregas? ¿De dónde tú eres? Y yo le expliqué, le digo, Cristo te ama y quiere salvar tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús? Y me dijo, yo soy católico, recuerda, Cristo te ama. Y yo seguí mi camino. Entonces, la unción de Dios en nuestra vida hace que los demonios se agiten. La unción de Dios hace que los demonios se manifiesten. Dice la Escritura que Jesús estaba en la sinagoga y estaba predicando la palabra. Y de repente había una mujer que acostumbraba a ir, creo, todos los días a la sinagoga. Y los religiosos, juntamente con ellos, estaban secos. No tenían unción, no tenían vida. Y de repente Jesús administrando la palabra, el demonio en esa mujer se manifestó. Y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Jesús, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos ha venido a atormentar antes de tiempo? Aleluya, gloria a Dios. Jesús le dijo, calla, sal de ella. Amén. Y eso fue notorio y todos dijeron, wow, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esto? ¿Qué es lo que ocurre? Esta gente tenían la ley, pero la ley no estaba dentro de ellos. Amén. Habían abrogado la ley. Santo. Eso pasa hoy en día en medio del pueblo. La gente quiere ver unción, la gente quiere ver milagros, quiere ver señales, quiere ver prodigios. Y a veces el altar de Dios está arruinado. A veces dentro de las iglesias, de las congregaciones, no hay la presencia de Dios, porque a veces hay mucho desorden. Aleluya. Hay mucho desorden. Y cuando hay desorden, Dios tiene que levantar hombres y mujeres a ordenar su casa, a decirle a lo malo, usted está mal, a decirle al pecado, usted es pecado, a decirle a lo que está limpio, usted está limpio, y a decirle a lo verdadero y a lo puro, usted está limpio, usted está puro. Entonces la presencia de Dios va a descender, va a visitar, va a llenar a ese pueblo. Sí, Señor. Grande eres, Señor. No hay presencia de Dios porque nosotros somos los culpables. Nosotros tenemos la llave para abrir esa puerta y para que la gente entre. Tenemos la llave para que el Espíritu de Dios descienda a mí y a usted. Tengo la llave para cerrarla y que Él no descienda a mí tampoco y tampoco a usted. Aleluya. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la realidad de la iglesia del pueblo de Dios en este tiempo? Aleluya. Donde el enemigo está peleando con toda su fuerza y con toda su artimaña para detener a gran parte del pueblo de Dios. Para el día que suenen las trompetas, mucho pueblo se quede. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Escritura que cuando Jesús cruzó al otro lado, donde estaban los hermanos endemoniados, los gadarenos, Jesús puso un pie. Y cuando Jesús puso un pie a esos demonios que estaban en aquellos cuerpos, automáticamente, mire, cuando una persona tiene la unción de Dios, automáticamente los demonios la detectan. Amén, sí, Porque lo he Señor. experimentado. Aleluya. Cuando usted tiene la unción de Dios, los demonios la detectan. Amén. Él lo detecta a usted y usted a él. Amén. Son dos poderes que chocan. ¡Bum! Aleluya. Es como que fueran dos trailers Amén. chocándose frente a frente. Gloria. Pero el más fuerte es el poder de Dios. Amén. El más fuerte es el poder de Dios. Sí, Señor. Y dice la Escritura de que Jesús puso un pie y esos hombres endemoniados vinieron y se postraron, reconociendo quién estaba delante de ellos, reconociendo, mire, hay algo que los demonios no respetan. Si usted es pastor, es profeta, evangelista, es salmista, es cantante, si usted tiene doctorado, tiene título, a ellos no les interesa eso. Aleluya. Ellos respetan. Amén. Ellos se rinden ante esa unción, no ante ese hombre. La unción que está en ese hombre es el Espíritu, que ahí ese es Dios, ese es Jesús. Ellos se rinden, automáticamente me rindo. Aleluya. Gloria. Tú eres más grande y el poderoso está en ti. Aleluya. Yo me rindo porque yo reconozco quién es. Es el creador que un día me creó y me formó y está en ti, por eso yo me rindo. Pero
Y ese hombre no había corregido a sus hijos. Aleluya. Como líder tenía que corregir a sus hijos, pero les aplaudía, quisieran lo que quisieran. Y esos hombres un día vieron al apóstol Pablo administrando y diciendo en el nombre de Jesús, sal de él. Aleluya. Y se enfrentaron a un hombre endemoniado. Santo. Y ellos les dicen, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios ponen su mirada fijamente. Ven la señal que en ellos no hay una autoridad y no está la unción y el Espíritu de Dios. Y los quedan mirando de abajo, de pies a cabeza. Amén. Y se le van acercando. ¿Y a ti quién te dio vela o asunto en esto? ¿Quién tú eres? Tú vienes a desafiar a los principados de Satanás. Tú que eres un hombre mortal y no hay Espíritu de Dios ni unción. La historia cuenta que esos hombres los mandaron desnudos, golpeados, maltratados, destruidos. Fue un poco más y los mata ese demonio. Entonces hay cristianos que a veces se meten en áreas donde no tienen una llenura, donde no tienen la unción para confrontar a principados, potestades y gobernantes. A veces entramos a áreas que no es de entrar porque no está preparado, no tiene ese nivel, esa investidura, esa unción, de ese nivel de unción, de poder y de autoridad. Y por eso a veces nos metemos en muchas áreas y atacamos y reprendemos, y luego usted le está mandando una señal a todo lo que usted invoca. Usted le manda una señal. Ellos van a poner atención. ¿Quién es el que lo está retando? Aleluya. Y ellos van a mandar a su espía. Vayan, espíenme a ese hombre o a esa mujer. Me está golpeando. Me está desafiando. Vayan a ver cómo está su unción. Si está lleno. Y vienen sus secuaces, sus mensajeros, y van y vuelven. Mi amo, está vacío. No pasa nada con ese hombre, esa mujer. Entonces se mueve ese principado a destruir ese hombre o esa mujer de Dios. Porque si usted desafía a un gigante, usted tiene que estar seguro de que el que está en usted y usted lo va a poder destruir. Gloria a Dios. David, el gigante se le enfrentó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, que eran miles, estaban atemorizados, temblaban. ¿Qué pasó? Pero siempre, en cada caso, en cada historia, en cada situación, Dios tiene un elegido. Dios tiene un elegido que ha salido del corazón de Dios. Y fue un joven valiente, que escatimó su vida, no escatimó su vida como Jesús. ¿Y quién es este incircunciso? Que viene a desafiar y arrestar al ejército de Dios viviente. Pues ninguno está aquí, ninguno puede salir a pelear en nombre de Dios. Yo voy. Sus hermanos quisieron detenerlo. Y siempre el hombre que no entiende el propósito de Dios, el hombre en la carne, no entiende y va a querer detener o detener el propósito de Dios. Pero el hombre de visión le va a decir, apártate, este asunto no es contigo. Este asunto es con mi Padre y es conmigo. Y Él me ha enviado a destruir ese gigante. Y David le cortó la cabeza a aquel gigante. La unción de Dios en nuestra vida hace de que si una persona está enferma, dice la palabra de que Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro y esa mujer estaba en una cama postrada con fiebre. Y él reprendió. Toda cosa tiene un nombre, toda enfermedad tiene un nombre. Tiene un nombre. Espíritu de fiebre, vete. Y esa mujer se levantó y al instante fue a preparar. La unción en Pedro, cuando murió Dorca, una mujer atenta a las cosas de Dios, trabajadora, y Dorca murió, falleció. Y uno dijeron, por aquí cerca está el apóstol Pedro, mandá a llamarle. Y Pedro vino, pero ¿qué me han mandado llamar? Dorca ha muerto. La unción en Pedro le dijo, Dorca, levántate en el nombre de Jesús, y volvió a la vida. Esa es la unción que el mundo está esperando sobre los hijos de Dios. Es la unción que su familia está esperando en su casa. Que
busco una iglesia cristiana. Yo andaba en mi mundo. Y cuando esa voz, y empecé a escuchar esa voz, casi por un mes, en mi conciencia, en mi espíritu, yo entendí que era Dios. Pero yo quise hacerme el loco. Yo quise hacerme el loco. Pero luego recapacito. Fíjate, si yo me rehúso y sé quién es, yo no quiero que me traiga con un pie menos por rebelde, con una mano menos, en una silla de ruedas o paralítico para ser salvo. Si Dios me está llamando por las buenas voy. Yo me rindo ante ti, Señor. No puedo discutir ni pelear contigo. Y de aquel momento solté todo. La gente me decía, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un problema? ¿Estás enfermo? Y le digo, no, no hay necesidad de estar enfermo o tener un problema tan grande para acudir al llamado de Dios. Aleluya. Entonces, hablando de la unción, dice aquí en el 15, Gloria a Dios. dice el 15, entonces, Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. La historia registra y cuenta de que la gente tenía la expectativa, tenía ese deseo, tenían esa fe. Esta gente inconversa que no habían escuchado de Dios, y esta gente decía, por ahí viene el apóstol Pedro. ¿Qué te parece si sacamos a nuestros enfermos y los tendemos allí en la calle? Y traían todo tipo de enfermos, todo tipo de lunáticos, de endemoniados y qué sé yo. Y dijeron ellos, para que quizá él al pasar, la sombra de él solo toque a estos enfermos y se sanarán. Era tanta la fe de esos hombres, eran tanta la fe de esa gente, que pusieron a sus enfermos, a sus familiares, y la sombra de Pedro sanaba y curaba y libertaba a aquellos endemoniados. Aleluya. ¿Cómo está la unción en nosotros hoy en día? Ayúdanos, Señor. Como la ubicación en tiempo real. Ahora, en tiempo real, dice el Espíritu, ¿cómo está la unción sobre sus hijos en esta noche? Aleluya. Ayúdanos, Señor. ¿Cómo está nuestra unción? ¿Cómo está nuestra búsqueda? ¿Cómo está ese hambre, ese deseo y ese anhelo por la presencia, por la intimidad y por conocerlo al caballero de caballeros, al príncipe de paz, a Jesús el Nazareno? Entonces, si hemos perdido esa unción, es tiempo de volver en busca de esa unción. Recordar dónde la dejamos y volver a ese punto y nuevamente retomarla y empezar a caminarnos en busca de aquella unción. Aleluya. Llegó un tiempo que cuando yo estaba en crecimiento y yo pasaba en mi negocio, en la barbería, empecé a buscar la unción de Dios. Y que cuando había una mujer en ese sector, una bruja, que ella decía que ella pertenecía al grupo de la hermandad. Era la mujer bruja, satánica, no sé. Cuando yo tenía 5 meses y 3 días, yo estoy sentado en la barbería. Ella se asoma, como siempre había una reja, una puerta de reja, yo la tenía ahí con picaporte. Yo estoy sentado en la parte del fondo. Esta es la frontera, a mi derecha estaba la tele y allí yo estaba viendo, creo, una prédica por YouTube, y la puerta acá a mi derecha. Y yo sentado allí, yo trabajaba con un muchacho inconverso que no es cristiano hasta hoy en día. Le gustaba tomar y muchas cosas. Y entonces esa mujer se para en la puerta y ella me dice así: yo sé quién tú eres, yo te conozco. Tú tienes 5 meses y 3 días. Yo no entendía hasta allí, pero después yo recapacito. Y yo empiezo a analizar el tiempo que yo tenía en ese momento. 5 meses y 3 días. El que me estaba hablando era el mismo Satanás. Aleluya. Y esa mujer, como ella está en una etapa de crecimiento y buscando la presencia de Dios,
y no sabía lidiar aún con estas cosas, con gente así, esta mujer empezó a intimidarme. No era ella, era Satanás. Aleluya. Mire, yo fui visitado por mucha gente endemoniada. Aleluya. Yo por la noche tenía sueños donde se me manifestaba un demonio, que Dios lo reprenda, Aleluya. un tal Charlie, Bendito. y se me presentaba. Y llevaba unos hombres y me decía, en la visión que yo tenía, un hombre me hacía una señal, la de macho cabrío. Bendito. Que el Espíritu me da el conocimiento. Eso es del macho cabrío. Bendito. Y al otro día ese hombre se me presentó un hombre de color y me hizo una señal así, esa es la señal así creo que es. Y yo estoy de frente de él, él está afuera, yo estoy aquí justamente con el muchacho que trabajaba conmigo. Y yo veo que a los ojos de ese hombre se le pusieron todos rojos. Rojo, era el mismo Satanás mirándome y me hizo esa señal. Y entró la presencia de Satanás, invadió ese lugar y yo me quedé mudo, paralizado, no podía ni decir ni la sangre de Cristo, me bloqueó hasta la mente. Pero de repente yo en esa batalla, él mismo siendo inconverso, tenía miedo. Y el Espíritu me dice, declara la sangre de Cristo. Lo que digo, la sangre de Cristo tiene poder. Él empezó a mover la cabeza y a temblar. Le digo, la sangre de Cristo tiene poder, y empezó a hacerlo. Y se fue. Y luego él me dice, Valentino, ¿qué pasó? Tengo miedo. Yo siento una cosa fea. Le digo, ese es Satanás, para que vea que Dios te está hablando y tú te rehusas, no quieres darle tu corazón. Y él después tuvo una experiencia donde él estaba sentado en su casa. Él estaba sentado en su casa, en la sala, eran como 12 de la noche, le gustaba mucho la farra, consumir droga, muy mujeriego. Y cuando él estaba en la computadora, la mamá estaba en la cocina, eran ya 12 de la noche. Y él había propuesto no ir a salir en esa noche a farrear. Y cuando él me dijo a mí, Valentino, me dice, la puerta principal de la calle se abrió, de par en par. Y sintió que alguien entró y que le había dicho, si mal no recuerdo, de ti depende el mundo o yo. O sea, Dios le estaba dando una alternativa a él, que tomara una decisión. Aleluya. Pero él tomó la decisión incorrecta. Aleluya. Él sigue aún en sus placeres. Estando conmigo, él experimentó muchas cosas cuando yo también experimenté. Aleluya. Él la experimentó y la sintió. Y un momento dado, mire, en ese lugar de esa barbería, que está mi esposa, que no miento, y Dios, que hay un momento que yo quise cerrarla. Amén. Era mucha la opresión. Oye, por día iban 2 y 3 personas endemoniadas a hacerme señal. Y yo estaba aterrado porque, Señor, ¿qué es esto? O sea, estoy... Por eso le digo, la unción en usted y en mí provoca que los demonios se alteren. Y vayan y visiten. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es esa jovencita, esa mujer? ¿Quién es? Porque está creciendo con una unción muy acelerada, muy rápida. ¿Qué es lo que está haciendo? Y enviaba Satanás, él envía a su demonio en la madrugada. A ver, vigílenlo, a ver qué hora se levanta a orar. Si es constante. Y yo 4 de la mañana, guerreando y orando. En cierto momento, mire, son experiencias que ahí mi esposa creo que tenía 1 mes. Amén. Yo tenía como, cuando Dios me llamó a mí, a los 2 meses y medio, Dios la trajo a ella. Amén. Ayuno y oración, que el enemigo la tomaba a ella para hacerme callar en la madrugada, se levantaba. Cállate, que no te quiero escuchar, déjate orando por mí. Pero yo miraba, era el mismo Satanás que me hablaba a mí. Yo lo discernía, porque Dios me abrió mis ojos. Es algo que le voy a contar, mire. Cuando empecé a buscar a Dios, Dios siempre ha tratado conmigo por medio de sueños, de visión y revelación. No tengo la costumbre de ver palpablemente aquí como estoy, aquí delante de usted, no. Y cuando Dios empezó a tratar primero con mis ojos, en las lámparas de mi cuerpo, Amén. donde de mis ojos salía mucha arena, Dios me mostraba en revelación. Dios estaba limpiándome, limpiando mis ojos carnales, para limpiar, o sea, quitándome todo lo carnal para ver claramente con los ojos espirituales. Luego Dios empezó a trabajar con mis oídos. Yo miraba en la visión que alguien me metía un cotonete de limpiar los oídos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí? Hizo. Me metían, me limpiaban y me salía así unas cosas así como un tapón, como que estaba tapado y
de los ambos oídos. Aleluya. En la visión, cuando fue con mi boca o mis labios, yo masticaba y en lo que escupía, montones de gusanos. Santo. Dios estaba limpiando mi boca, porque con esta boca iba a profetizar. Aleluya. Iba a hablar lo que Él me diga que hablara, porque dice su palabra que Dios le hablará al profeta por sueño, por visión, por revelación y aún voz audible. Amén, Señor. Y Dios preparándome, limpiándome, porque el Espíritu de Dios no podía venir a mí sin antes limpiarme de la inmundicia y de todo lo que yo practiqué. Amén. Señor. Para que la unción viniese sobre mí, todo es un proceso, paso a paso, paso a paso. Amén. Y Dios empezó a limpiar muchas áreas de mi vida. Cuando estábamos en ayuno y estaba nuevo, un mes, 15 días, yo sentía como mi vientre saltaba, mi vientre, mi barriga. Salté así como que temblaban. Yo sentía que eran los demonios. No resistía la unción de Dios. Y Dios, mire, algo muy aterrador. Yo sabía que lo que estaba en mí era un principado muy fuerte. Santo Dios. Porque yo tenía un principado muy fuerte. Yo no sé cuántas legiones de demonios. En la área que yo me movía era muy fuerte. Ese espíritu de andar detrás de mujeres, qué sé yo, y una labia, Aleluya. un vicio, un deseo hacia la carne. Y yo le decía al Señor, Señor, ya no quiero ser ese hombre mujeriego, adicto a aquellas mujeres, a eso, a lo yacá. Y yo experimenté que de mis vísceras, y allí yo sentí un poder sobrenatural que empezaba a arrancar de mí, arrancar, y eso me dolía. Algo no quería salir de donde estaba en medio de mis vísceras, no quería salir. Y el poder de Dios empezaba a quitarse el principado que estaba arraigado. Santo. Y cuando yo fui libre de eso, yo estuve casi 15 días o un mes que yo sentía que estaba como operado en esa parte de mis vísceras. Yo me sentía operado, me dolía, espiritualmente me dolía, sentía el dolor. Pero yo sabía que Dios había sacado ese principado que me gobernó por muchos años. Entonces cuando Dios llama a hombres y a mujeres, Dios no lo liberta a media. Dios nos liberta completamente, y de ahí en adelante ya depende de usted y de mí si sigo atado a ese vicio, si vuelvo a hacerlo en secreto, si vuelvo a hacerlo escondida, o si rehuso meterme en ayuno y obregar con eso, a llamarlo por su nombre y echarlo fuera, y Dios le va a dar la victoria. Mientras que usted no tenga esta valentía y este deseo de sacar, de cambiar, de que Dios le ayude, no puede usted la primera parte para estar así. Dios no quiere gente ociosa, Dios quiere gente que trabaje en su área débil. Aleluya. La unción cuando viene sobre mi vida me confronta y me hace ver lo que hay que a Dios no le agrada. Aleluya. La unción, por eso cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, la unción de Dios sacó lo que estaba dentro de Moisés y Dios le enseñó en su propia mano: mira, así está tu corazón, esa es la lepra, el pecado. Aleluya. Pero Dios le dijo: yo te he traído para sanarte, Aleluya. para restaurarte, porque tú vas a ser el hombre que va a salir de mi corazón para obregar con ese pueblo. Aleluya. Duro de servir. Así es, Señor. Entonces la unción de Dios es muy bonita, es muy hermosa, pero hay responsabilidades, hay sacrificio, hay que tener dominio propio. Aleluya. Pero allí es el punto donde el hombre no quiere morir al viejo hombre o a la vieja mujer. Amén. Entonces cuando vivimos un evangelio a media, no pasa nada. Nos vamos a llenar de conocimientos de letra, pero de unción nada. Amén. Entonces Jesús fue ejemplo, y eso le transmitió a los discípulos, y los discípulos a los demás gente que venían le fue transmitiéndole. Por eso cuando la unción llegó, estaba en la vida de Esteban, los escribas y fariseos, y él ¿cómo se llama? Celadrín, ¿no? Celadrín. Ayúdeme. Celadrín. ¿Ah? Celadrín, algo así. Ya. No pudieron resistirlo.
Porque el espíritu que estaba en Esteban era mayor que los demás y no podían resistirlo, no podían confrontarlo. Y esa es la unción que Dios quiere para su pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y por eso vemos la unción cuando estaba en Eliseo. ¿Qué pasó? Cuenta de cuando Elías fue llevado y Eleo cruzó las aguas, golpeó. La unción de Elías pasó a Eliseo. Porque sirvió y fue fiel al llamado. Y a lo que pasó ese río, cuenta de que él venía de camino y él era un poco calvo. Calvo pero con unción. Amén. Y aparecieron un grupo de jóvenes como 40 o 50 y le dijeron, empezaron a burlarse del hombre de Dios. Calvo. Era un calvo y empezaron a decirle muchas cosas. Y él se volteó y la Biblia dice que él los maldijo. Y más adelante aparecieron unos osos y mataron como a 35 de ellos. La unción de Dios es muy fuerte en la vida de un hombre y de una mujer. Mire, con la unción de Dios que está en la vida de un hombre no se juega, no se le falta el respeto, no se le burla. Porque la misma unción, si usted ataca a ese hombre, usted está atacando a Dios, porque dentro de él está Dios. Si usted confronta a ese hombre o esa mujer de Dios, está confrontando al Dios de los cielos. Y su humillación va a ser grande, su pérdida va a ser grande. Por eso que la unción en nosotros es muy importante. Es muy importante. Ahora mismo, a veces cuando hago los en vivo, hay personas que me escriben. Había una persona de Ecuador cristiana. Pero ¿qué pasó? La historia de ella. Sus hijos se le levantaron. Ella decidió no volver a la iglesia. Decidió alejarse, quedarse pausada. Murió espiritualmente. Luego entró el espíritu de depresión y le dijo, mátate, quítate la vida. Y esa mujer estaba a punto de matarse. Ella me escribe y me dice, hermano, por favor, ore por mí. Ella me dice, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí que estoy a punto de matarme, estoy a punto de quitarme la vida. Pero antes de eso, ella no me quiere, le digo, pero especifícame, yo no puedo orar a lo loco. Si usted me dice, ore por mí, y al limbo no puedo orar. Yo no sé por qué usted quiere que ore, pues yo tengo que, varón, ore por mí, por esta causa. Para que usted ore con convicción y dirección del Espíritu. Aquí no se ora a lo loco. Y ella después me dijo la causa. Entonces, yo llevo un tema acerca de la depresión. Que la depresión mata. Ese fue el título, creo que, si no me equivoco. La depresión mata. Y mucha gente de Dios hoy en día se está matando, hasta pastores. He escuchado testimonios de gente que relata que muchos hijos de pastores y aún pastores y ministros han tomado la decisión de matarse y han acabado con su vida. Pueblo de Dios, falta de la unción, falta de la presencia, falta de la búsqueda de Dios. Todo esto, recuerde que hay los demonios que están invadiendo esta tierra. Y por eso que hay tanta la maldad a causa de esto que se tenía que acontecer con mi hijo Jesús. Y la maldad se multiplicaría. ¿Por qué cree que la gente mata sin temor y sin misericordia? Allá en mi país, en Ecuador, usan fusil y acribillan a una persona en la cabeza, la dejan como un sedazo. No le vale para nada el rostro ni la cabeza de esa persona. Es tanto el espíritu de odio dentro de esos cuerpos que acribillan hasta dejarlo hecho pedazos y con fusil. Entonces, si esto está pasando en el mundo, dentro de la iglesia hay una ola que el enemigo se está viendo tremendo, trayendo enfriamiento, trayendo desánimo, trayendo flojera, trayendo de todo. Y la palabra se cumple. Habrán dos en una cama. El uno se va y otro se quedará. Dos estarán moliendo un molino. Uno será tomado, otro se quedará. Las 10 vírgenes, 5 se van, 5 se quedan. En aquel tiempo le dan, Señor, ábrenos las puertas. En tu nombre yo eché fuera demonios, profeticé, dije, pastoreé, evangelicé, fui maestro, hice lo de aquí, lo de acá. Apartados de mí, hacedores de maldad. No esperemos a ser avergonzados. Mire, Cristo viene. Su juicio de Él muy pronto caerá. Mire,
La gente no tiene ni idea de lo que está por acontecer. La gente no tiene, aún el mismo pueblo. Oyendo no oyen, Jesús dijo. Viendo no ven. Santo. Oye, el juicio de Dios van a venir tremendo. Pero aquel que está agarrado de Jesús, aquel que está cimentado en la roca, aquel que tiene esa fe allí, no fingida, como Pablo le dijo a Timoteo, sé que tú no tienes una fe fingida, fe que tu fe es verdadera, porque te la enseñó tu abuela y tu madre también. Y yo, que soy tu maestro, también te conozco y sé cuál es tu fe, tu postura, tu caminar, tu testimonio y tu andar. Nunca claudique, no te desvíe, no apague el don del fuego que está sobre ti. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que avivemos ese fuego, el fuego del Espíritu de Dios. Es terrible entrar al fuego del Espíritu de Dios. En una ocasión, en un ayuno, bien recuerdo, yo tenía como 4 días ayunando y era un ayuno. Y en tiempo de las alabanzas empecé a danzar. Mire, primera vez había experimentado muchas veces el fuego del Espíritu de Dios, pero nunca como ese día. Yo me sentí más o menos como que me arrojaron adentro de un horno de fuego. Así como arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro de un fuego. Yo me sentí dentro de un fuego abrasador que me quemaba de adentro hacia afuera. Yo me quería morir, quería desmayarme, quería salir corriendo. Quería buscar un tanque de agua en el baño y meterme dentro de ese tanque porque no aguantaba ese fuego. Sentía que me mataba. Fue tan fuerte. Y Dios quiere que nosotros vivamos en el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Espíritu de Dios cubre todo yugo. Todo yugo que al hombre se le hace difícil, que al hombre se le hace imposible, que las cadenas se rompen, las cadenas que se le hacen difícil a un ser humano, a un cristiano. Cuando el fuego de Dios viene sobre usted y sobre mí, mire, las cadenas se convierten en un hilo de coser ropa. Los yugos se pudren a causa de la unción. Es la unción la que pudre el yugo. Es la unción la que deja libre a un endemoniado. Es la unción la que deja libre a un loco. Es la unción la que deja libre a una persona enferma de sida, de cáncer, de diabetes, de azúcar. Es la unción la que levanta un paralítico. Es la unción la que resucita muertos. Es la unción la que hace que los mudos hablen, los ciegos vean, los sordos escuchen. Es la unción de Dios en la vida de un hombre que pone gracia ante la sociedad y ante el mismo rey, ante el mismo presidente, ante el mismo alcalde. Es la unción. Necesitamos gente llena de unción. Necesitamos gente de poder con autoridad. Que los demonios tiemblen y reconozcan, digan, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Por lo tanto, yo reconozco la autoridad, porque dentro de él está el Altísimo, el grande, Jehová de los ejércitos. Usa canda la vasalla. Póngase de pies. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu unción. Padre, que salgamos en esta noche revestidos de la unción de Dios. Padre, queremos tu unción, Espíritu de Dios. Queremos tu unción, Señor, en esta noche. Padre, queremos la unción. Queremos volver a aquel principio de donde dejamos ese nivel o esa vida de oración, esa vida de oración, esa vida de búsqueda, esa vida de consagración y santificación. Padre, reconocemos que nos hemos alejado, que hemos, Padre amado, molido tus mandamientos y tu decreto. Padre amado, reconocemos que esta carne humanamente se opone a la vida espiritual, a la vida de oración, a la vida de sacrificio, de ayunar, de leer la escritura, de leer la palabra, de meditar. Padre, esta carne se opone, mi Dios. Padre, necesitamos que tu Espíritu nos llene, nos cubra, nos unja de la cabeza hasta la planta de los pies. Padre amado, que el que haya venido enfermo, Padre amado, que por la palabra, por la unción de Dios, Padre amado, empiece a quedar sano de toda dolencia, de todo malestar, sano de toda enfermedad, de todo virus, de todo enfriamiento, de todo resfriado. Padre, en el nombre de Jesús, toda dolencia de los huesos, toda dolencia del cuerpo, que la unción del Espíritu de Dios empieza a abrazar a tus hijos, empieza a abrazar a tus hijas, empieza a despertar un estello de gloria, un estello de avivamiento, un estello de hambre y sed de tu presencia.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el que te lleva las cargas de tu pueblo. Tú eres el que consuela a tus hijas. Mira a tus hijas, aquella que está pasando momentos de tribulación, de problemas, de angustia. Yo no sé, el problema en su casa, en su hogar, con su familia, en su trabajo, con su esposo. Las que están orando por su esposo o esposa, Señor amado. Y tú enviarás tus ángeles, así como enviaste a Cornelio. Él le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado para memoria del Padre. Abba, Candalaba. Yo no sé cuánto lo cree que su oración está llegando a la presencia del Padre. Y va a venir respuesta de Dios para su vida. Que mientras usted duerma, va a venir visitación de ángeles. Abba, Candabanda. Oh, Espíritu de Dios, mientras usted se postre a orar en su casa, en su altar, allí, Dios enviará un ángel a hablarle, a darle la buena nueva y decirle: es aquí yo te entrego la victoria, es aquí yo te entrego la victoria, es aquí yo te entrego la victoria. Levántate y come, como le dijo el ángel a Elías, porque largo camino te resta. Levántate y come, avanza, 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 porque tu oración ha llegado a los cielos. Y el Dios de los cielos va a dar instruir a sus ángeles y le va a decir: desciende sobre mi hija y dile que así digo yo, que su respuesta viene de camino. Abacanda la vasalla, que aunque principados se opongan, como se unieron a la bendición de Daniel, el príncipe de Persia se opuso, pero Miguel llamó a Gabriel, Gabriel llamó a Miguel, y vino Miguel a combatir, a hacer retroceder a ese príncipe de Persia, y toda bendición detenida en los cielos y en los aires, descienden en el nombre de Jesús. Arrebatamos aquella bendición, la bendición para esta casa de oración, la bendición para mis pastores, la bendición para mis hermanos, la bendición para mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición de Dios llene esta casa, llene este lugar, llene nuestra vida, que no salgamos como entramos, que seamos bajando, manda y la unción del Santo de Israel se manifiesta en esta noche, se manifiesta en esta noche, se manifiesta en esta noche, se manifiesta en esta noche. La unción del Santo de Israel está paseando al rubio de Galilea. Él está paseando, él está paseando, él está paseando, él está consolando, él está consolando. Él dijo: venid a mí, todo aquel que está cansado, y yo le voy a hacer descansar. Yo soy tu refugio, yo soy tu esperanza, yo soy tu sanador, yo sano tu tierra, yo sano tu corazón, yo sano tu familia. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios. Sin tu presencia no somos nada. Estamos apagados y muertos sin tu presencia. Pero queremos recibir vida, 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 vida en abundancia. Que ríos de agua viva corran por nuestro ser. Santo, Oh, esa aleluya. agua que nunca más nos va a dar sed. El agua de Cristo es agua de vida eterna. Nunca más estaremos sedientos, Señor. Gracias a Dios en esta noche. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu manifestación. Gracias, Espíritu de Dios, el consolador, el que ha de guiar a su pueblo, el que ha de guiar a la novia, el que está preparando a la novia con vestido elegante y un velo hermoso y con muchos atuendos, porque pronto aquella novia va a encontrarse con su novio para celebrar las bodas del Cordero. Van a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero pronto se celebrarán en la patria celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a este pueblo, a mis pastores, a mi vida y cada matrimonio y los hermanos que no pudieron estar aquí. Que Dios los bendiga y los traiga un lazo de amor para la salvación. Gloria a Dios. Amén. Llamo a mi pastor en esta noche. Amén. Gracias, Gracias. Le adoramos, Padre.
Oh, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Damos gracias a Dios por todas las cosas que se hacen. Amén. Gracias, Jesús. Dios pueda ayudarnos, hermanos. Amén. Podamos hacer de aquí al domingo, hermano, en el Señor, una cadena de oración, de ayuno, hermano. Amén. Hay mucha necesidad en el planeta Tierra, hermanos amados. Quisiera que empezáramos mañana a hacer un ayuno hasta el domingo, hermano. A mí me dejan el domingo, hermano. Amén. El sábado, mire, hermano Ricardo, el sábado. Mañana. Mañana. Amén. Los que se puedan añadir, así pueden ayunar. Amén, hermano. Amén. Señor, hemos suspendido la oración de la mañana porque aquí, hermano, El es frío. un frigorífico este lugar, hermano, y enfermarlos. El pastor debe cuidar la oveja también. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude cada día, hermanos, en el Señor. Vamos a hacer una ofrenda, hermanos. Vamos a hacer una ofrenda de amor para una hermana, hermano, en el Señor. Vamos a hacer una ofrenda hoy. No sé si es